¿Quieres saber exactamente qué base de datos está llenando TenDB? Aquí te dejo este script para que lo puedas monitorear. Y si quieres saber cómo monitorearlo, te invito a que veas el video. Tu disco se llena repentinamente, las consultas comienzan a ponerse lentas y todo apunta a TenDB. Entonces podrías estar sufriendo una saturación de TenDB. TenDB es una de las bases de datos más importantes de SQL Server. Todos los usuarios y todas las bases de datos comparten este recurso. ¿Qué es TenDB? SQL Server utiliza TenDB para almacenar información temporal, por ejemplo, tablas temporales, operaciones de ordenamiento, highs, join, índices temporales, versión storage utilizando por RCI y snapshot isolate. Prácticamente todo SQL Server termina utilizando TenDB en algún momento. ¿Pero qué es una saturación de TenDB? La saturación ocurre cuando TenDB se queda sin espacio disponible, sin capacidad de crecimiento o presenta una carga excesiva de lectura y escritura. Cuando esto sucede, el impacto puede sentirse en toda la instancia de SQL Server. Entre las causas más comunes podemos tener consultas que generan sort y hash. Cuando SQL Server necesita ordenar millones de registros y no tiene suficiente memoria, utiliza TenDB como área de trabajo. Esto se conoce como split a disco. Como se observa en esta consulta, la información que está extrayendo es demasiado grande, entonces lo que está haciendo es utilizando lo que sería el archivo TEN o la base de datos TenDB. Otra forma es cuando se están utilizando lo que serían tablas temporales masivas. Si las aplicaciones crean tablas temporales gigantes, TenDB puede crecer rápidamente. Digamos con este ejemplo y vamos a decirle que el resultado lo vamos a colocar en una tabla temporal. Le vamos a colocar. Ya fueron creados esa cantidad de registros. Podemos ver su plan de ejecución, pero también podemos ver el resultado de la tabla temporal que acabamos de crear. Cuando las aplicaciones crean estos archivos, están creando directamente sobre la base de datos TenDB. O sea, aquí tenemos los registros que creamos a través de esta instrucción. Entonces, si las aplicaciones están creando estos archivos temporales, lo están creando directamente en la base de datos TenDB. Otra forma es cuando nosotros habilitamos lo que sería el set read commit snapshot. Con eso lo que le estamos diciendo es que vamos a habilitarlo, ¿verdad? Y SQL Server almacena versiones anteriores de las filas dentro de la versión storage de TenDB. Si existen muchas actualizaciones o transacciones largas, el versión storage puede crecer significativamente. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Recuérdese, cuando usted hace o cuando usted tiene habilitado read commit snapshot y va a hacer un insert en un registro, ese registro del último commit lo lleva a la base de datos TEN. Y si yo consulto ese registro, entonces lo voy a leer a la base TEN. Entonces, si estoy haciendo demasiadas transacciones, lo que va a hacer es que todos esos registros me los va a llevar a la base de datos TEN. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros habilitamos esta opción. Esta vista permite identificar cuánto espacio consume el versión storage dentro de TenDB. Si lo ejecutamos, aquí nos aparece todo lo que sería la base de datos y cuánto es el espacio reservado que tiene cada uno de ellos. Pero también nosotros podemos hacer otro tipo de mediciones para ver qué es lo que está pasando con nuestra TenDB. Y esta consulta que tenemos acá, vamos a determinar cuál es el espacio que está utilizando o el responsable de crecimiento en versión storage. Esto es de cada una de las bases de datos. Y me aparecen todas mis bases de datos que yo tengo y el espacio que estoy utilizando en lo que sería la parte de el versión storage, estos MB que aparecen acá. Para este ejemplo yo no tengo ningún dato, por lo tanto no me aparece ningún tipo de información. También yo puedo ver el espacio que ocupa el storage en TenDB actualmente. Entonces puedo mandar a ejecutar esta consulta y me va a indicar cuánto es el espacio que yo tengo en la parte del versión storage. En este caso no me aparece ningún dato, me aparece 0 porque no estoy ocupando ninguno. Si no, ahí lo dijera el espacio que está ocupando. Otro query que podemos ocupar es este que tenemos acá, en el cual nos va a indicar el porcentaje de TenDB que estamos consumiendo. Entonces, como puedes ver, aquí el espacio que estamos ocupando es de 0, ¿no? Aquí tenemos las tablas temporales, el espacio que está ocupando las tablas temporales, los objetos internos y el espacio libre que yo tengo. También podemos ver las transacciones largas que impiden limpiar a versión storage. Lo mandamos a ejecutar. Como
pueden ver, no tengo en este caso ninguno. Y esta última consulta que tengo acá es la que me va a determinar cuánto es el consumo por base de datos en la parte del versión storage. Y con esto puedo determinar cuál es la base de datos que yo estoy utilizando o cuál es la base de datos que está consumiendo más en versión storage. Como puedes ver, aquí existen todas las bases de datos. En este caso, ninguna está consumiendo o está llenando el versión storage. Pero si aquí apareciera cualquiera de estas bases de datos, ya tenés un parámetro para poder determinar cuál es la base de datos que está saturando tu base de datos. Igualmente con exec sp space user poder ver el espacio utilizado y también podemos ver los archivos utilizados directamente por la base de datos temp. Si lo mandamos a ejecutar, aquí podemos ver el nombre de la base de datos, el tamaño que tiene actualmente esa base de datos, los datos reservados, la parte de índices, la parte de los datos y la parte no utilizada. Igualmente podemos ver los archivos que contemplan la base de datos de tipo temp, donde puedes ver el tamaño y el crecimiento que ha tenido esos archivos. ¿Cómo podemos prevenirlo? Como DBA, yo recomiendo siempre colocar TNDB en discos rápidos, utilizar múltiples archivos de datos, aquí tenemos múltiples archivos de datos, utilizar, configurar crecimiento fijo, monitorear el version storage, revisar las consultas con split y evitar transacciones abiertas durante largos periodos. El diseño y separación de TNDB en almacenamiento dedicado es una práctica frecuente en proyectos de optimización de SQL Server y aparece como recomendación en varios de los documentos técnicos. Read Commit Snapshot puede reducir bloqueos, pero recuerda, la concurrencia gratis no existe. Al reducir los bloqueos, trasladamos parte de la carga hacia TNDB. Y si TNDB no está preparado, terminará cambiando un problema por otro. ¿Ya monitoreaste el versión storage de tu servidor SQL? Déjamelo en tus comentarios. Y sígueme para más contenido de SQL Server, Performance Tuning y administración avanzada de base de datos.